Los tipos se van a diferenciar principalmente por el principio de funcionamiento de cada uno. Aquí vemos los de fricción. Hola a todos, bienvenidos a otro video. Mi nombre es Natalie Navas, soy ingeniera civil de la Universidad Nacional y hoy los voy a acompañar en un video donde revisaremos el tema de conexión concreto a concreto por medio de anclajes posinstalados. Vamos a dividir el video en dos bloques. La primera parte vamos nosotros a revisar teorías, vamos a revisar qué nos dice la norma y en la segunda vamos a hacer un ejemplo práctico de un tipo de conexión que podemos generar con concreto a concreto. Lo primero que vamos a revisar va a ser definiciones, un poco qué es eso que nos dice la norma acerca de los anclajes. Les comenté que vamos a revisar concreto a concreto, pero al ser un anclaje vamos a empezar desde los principios de un anclaje. ¿Qué es un anclaje? Su definición y sus tipos. Vale, entonces en cuanto a su definición, nosotros tenemos que un anclaje puede ser preinstalado o posinstalado. Un anclaje preinstalado es un anclaje que queda embebido dentro del concreto. Así, cuando yo ya voy a fundirlo, pues el anclaje quedó instalado y listo. Mientras que un anclaje posinstalado es ese que después de curado el concreto, yo perforo y lo que hago es instalar el anclaje. Dentro de los posinstalados hay dos grupos, son estos que vemos aquí, están los anclajes adhesivos y los mecánicos. Los adhesivos son anclajes en los que utilizamos nosotros epóxico para poder unir la varilla o el elemento de acero al concreto. Y en los mecánicos es simplemente el anclaje, perforamos, ponemos el anclaje y de una vez podemos someterlo a cargas. Esa es una gran diferencia entre los dos. Un anclaje mecánico, apenas tú lo instalas, tú puedes empezar a someterlo a cargas. Mientras que un anclaje químico, lo que tú tienes que hacer es esperar a que cure el epóxico para someterlo a las cargas. Por lo mismo, este anclaje, el que es químico, él tiene un comportamiento, digamos, superior al mecánico porque trabaja muy parecido a como trabaja un anclaje embebido. ¿Dónde lo vemos y dónde es más clara esta información? Cuando nosotros revisamos los tipos de anclaje que se encuentran. Los tipos se van a diferenciar principalmente por el principio de funcionamiento de cada uno. Aquí vemos los de fricción, un anclaje de tipo fricción. Un ejemplo sería el de cuña. Entonces, ¿qué pasa? El de cuña, tú ingresas el anclaje, le ejerces un torque y con el torque este elemento va a intentar salir. Y cuando intenta salir, abre aquí unas cuñas. Y estas cuñas lo que van a hacer es generar una proyección de cargas al concreto que se vería algo así. Entonces sería el concreto, yo ingreso el elemento, el anclaje, y él empieza a abrir sus cuñas. Donde empieza a abrir sus cuñas, él proyecta su carga en este sentido hacia el concreto. Puede similar una proyección como de especie de mariposa. ¿Y cuál es el problema de este tipo de proyección de cargas? Que si yo tengo un anclaje muy cercano y este también genera su proyección de las cargas, si se llegan a chocar estos bulbos de esfuerzo justo ahí en ese choque, se va a presentar un agrietamiento en el concreto. Y si yo estoy muy cercano al borde, digamos en el caso aquí, tengo el anclaje, mi borde termina en este lado y yo tengo el bulbo de esfuerzos que lo traspasa, lo más probable es que tenga un arrancamiento de borde. Por eso es tan importante cuando nosotros diseñamos anclajes que podamos contemplar, que tengamos que contemplar esa distancia borde y esa distancia que hay entre anclajes. Eso con los mecánicos de tipo fricción o también conocidos como cuña. Los químicos, que son los de principio de funcionamiento como adherencia, ellos tienen la particularidad, les comentaba al comienzo, que funcionan muy similar a los embebidos. Entonces los embebidos, lo que ellos hacen es que tienen toda esa área de contacto y en toda el área van ejerciendo la carga al concreto. Así que el bulbo de esfuerzos de proyección de ellos va algo parecido a esto. Son más pequeños, digamos, es menos invasivo en el concreto y lo que me permite y la ventaja de un anclaje químico es que soporta mejor las cargas y además puedo poner anclajes más cercanos entre ellos y más cercanos al borde. Hay un tercer tipo de anclaje que puede ser el anclaje mecánico con rosca. Es un anclaje que si bien es mecánico, apenas yo lo instalo lo puedo someter a cargas, pero también tiene la especialidad de que ellos proyectan las cargas parecido al químico. Su resistencia es un poco inferior a la del químico, pero se distribuye mucho mejor ese bulbo de esfuerzos, permitiéndome las ventajas que tenía el químico, que era cercanías entre ellos y cercanías a borde. Ahora, cuando yo hablo de anclajes posinstalados, hay dos teorías principales que gobiernan el diseño de un anclaje. Están los anclajes que son refuerzos posinstalados y un anclaje normal. Entonces está el tipo de diseño
para refuerzo posinstalado y para un anclaje. Entonces, la teoría se puede conocer como rebar y como anchor. La teoría rebar es esa teoría en la que yo conecto dos elementos de concreto, uno que ya está fundido, este por ejemplo, aquí este ya se fundió, y le voy a adicionar un nuevo elemento al que yo no le dejé suficiente acero para poder hacer esa proyección del concreto, o a la que no le había contemplado ninguna clase de varilla para que se continuara esta proyección de cargas. Entonces tengo que diseñarlo, tengo que incorporar este nuevo acero. Y el principio de funcionamiento de este tipo de conexión es por medio de la longitud de desarrollo que nosotros ya conocemos que aplica en el diseño de vigas. Está la fórmula, es la misma que nosotros ya conocemos y ella va a ser la que rige el diseño de este tipo de conexión. Mientras que el otro tipo de diseño de anclajes sería como el que vemos en la imagen, cuando yo tengo que hacer una unión de dos materiales diferentes, digamos una platina al concreto o muros de mampostería al concreto. Principalmente es eso, cuando son dos elementos diferentes. En el anterior era concreto a concreto, aquí sí son dos elementos diferentes. Y la particularidad es que aquí yo no diseño solamente con la longitud de desarrollo, yo no espero que se desarrolle una varilla como ocurre en una conexión concreto a concreto. Yo diseño para que en principio funcione la fluencia del acero, que ella sea la falla que gobierna mi diseño. Aquí, como son empotramientos mucho más pequeños, como lo vemos acá, son 20 veces el diámetro, mientras que en una concreto a concreto son 60 veces su diámetro. En estas yo lo que hago es revisar los módulos de falla en tracción y en cortante. Entonces miro cómo se comportan los anclajes bajo estas dos cargas. En tracción vamos a tener principalmente cómo funciona el anclaje, el material, el acero, la fluencia, cómo funciona la adherencia del anclaje. Esto va muy de la mano de qué tipo de solución estoy yo implementando en este tipo de conexión. Entonces, si yo estoy implementando un anclaje mecánico de cuña, yo sé que lo más probable es que las cargas a tracción que el soporte sean inferiores a las de un anclaje químico. Reviso eso, la adherencia es importante, el material del elemento, lo que va a hacer referencia al acero, entonces qué tanta resistencia tiene el acero a la tracción y además el concreto. Entonces yo reviso esas tres fallas que se pueden presentar en el elemento. Si cumple esas tres, paso al siguiente que sería revisar las fallas por cortante. Entonces, si el acero soporta suficiente el cortante, si el concreto soporta esas cargas que se le van a proyectar. Y también la adherencia puede faltar un poco, puede afectar aquí el diseño también del anclaje. Entonces, reviso esos tres tipos de falla que son acero, concreto y adherencia para tracción y para cortante. Estos serían los principios para el diseño de un anclaje. Hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y lo que les comentaba es que vamos a revisar esa conexión que hay concreto a concreto. Entonces, este tipo de diseño es el que vamos a revisar hoy y el ejercicio que vamos a realizar en la segunda parte del video. Conexiones concreto a concreto con la fórmula de longitud de desarrollo para los elementos de acero que vamos a posinstalar. ¿Qué es importante? Y se los menciono en este momento, a lo mejor hayan visto arriba que hacemos mucha referencia a la ACI 318 cuando nuestra norma de construcción en Colombia es la NSR10. Pues bien, en el tema de anclajes, la NSR10 sí menciona los anclajes, pero tiene un enfoque en los anclajes mecánicos. La ACI 318 sí nos habla de mecánicos y químicos. En la NSR10, de todas formas, ella hace referencia a la ACI 318 como fuente de información. Lo que nos dice aquí este triangulito, esta pirámide que vemos a un lado, es que existen normas obligatorias, que son las que se generan para, digamos, construcciones de elemento, como es la NSR10, que es una normativa obligatoria para nuestro tipo de construcción en Colombia, pero existen unas normas voluntarias en Colombia que serían la ACI 318. Pero en el momento en el que una obligatoria referencie, o bueno, acá haga ese énfasis en la información de una voluntaria, la voluntaria se vuelve una norma obligatoria. Así que la información que nosotros tenemos hoy en el ACI 318 se va a convertir en obligatoria porque la referencia a la NSR10. ¿Y por qué lo digo? Porque existen tres documentos muy importantes que nosotros tenemos que tener presentes, que son códigos, estándares y aprobaciones. Ya revisamos que en la ACI 318 vamos a encontrar fórmulas para el diseño de los anclajes y de las conexiones concreto a concreto. Pero específicamente en la ACI 318 no nos dicen alguna fórmula, por ejemplo, esta de longitud de desarrollo está enfocada es a varillas que quedaron embebidas.
¿qué pasa con los postinstalados? Esa información viene descrita en, en otros documentos como lo son los criterios de aceptación que genera el International Code Council. Es un documento, digamos, es un documento técnico muy importante a nivel América, donde nos describen esos elementos o esas particularidades con las que debe cumplir un elemento que vamos a diseñar, que viene en la NSR10 o en la 6318, tiene que tener unos parámetros o unos criterios de aceptación, como lo es el caso de los anclajes. Entonces tenemos códigos. Los códigos son las normativas con las que nosotros ya contamos, ASI 318, NSR10. Existen estándares donde nos hablan específicamente, por ejemplo aquí en el ACI 355.2 y ACI 355.4, nos habla de esos estándares de anclajes mecánicos y adhesivos. Entonces, ¿qué es lo mínimo con lo que debe contar? ¿Cómo se hacen sus revisiones? ¿De qué consta el anclaje? Digamos una información más detallada que no da abasto con la que viene en el ACI 318. Entonces, aquí viene mucho más detalle. Y adicional, existen dentro de estos mismos estándares criterios de aceptación, también generados por el ICC, donde nos habla de cuáles son esas condiciones que yo le tengo que analizar al anclaje en un laboratorio para certificarlo. Para certificar un anclaje, yo reviso cómo se diseña cada uno de sus elementos. Entonces, cómo se diseña la longitud de desarrollo, cómo se diseña las fallas por adherencia, cómo se diseñan las fallas del concreto, las fallas de cortante, todas vienen descritas en este documento de criterios de aceptación. Aquí es donde vamos a encontrar esa referencia que hace el ICC y nos direcciona a la ACI 318 para poder hacer ese diseño de la longitud de desarrollo. Esta es una imagen extraída de la AC 308, como les comentaba, es el documento de los criterios de aceptación para un anclaje tipo Rivar, una conexión tipo Rivar, que es la que nos vamos a enfocar hoy. ¿Qué nos dice en este apartado? Que la forma en la que nosotros vamos a poder diseñar esa longitud de empotramiento con la que vamos a hacer un anclaje posinstalado es la misma que viene descrita en la ACI 318. Son las fórmulas que les mostraba más arriba, donde es la longitud de desarrollo, la que nosotros ya conocemos para el diseño de una viga. Y adicionalmente, lo que nos dicen es que tenemos un límite de 60 veces el diámetro para el diseño de esas varillas. Entonces, ¿cuánto vamos a poder empotrarlo? El margen es hasta 60 veces su diámetro. Porque si nosotros hacemos más de 60, lo más probable es que a partir de allí sea perder ese empotramiento efectivo que tiene la varilla. Así que si yo hago un empotramiento mayor a 60 veces el diámetro, lo más probable es que esté desperdiciando epóxico, porque pues yo tengo que anclarla con un químico, y acero, porque estoy desperdiciando longitud de varilla que no me va a servir para la transmisión de las cargas. Y regresando a la diapositiva anterior, aquí vienen esos criterios de diseño donde nos dicen vamos a utilizar la fórmula de longitud de desarrollo descrita en la ACI 318 para el diseño de una conexión concreto a concreto con anclajes posinstalados. Y luego hay un tercer documento que es este documento de aprobación. Entonces vienen con unos códigos ESR. Este sí viene específico para un producto. Entonces, te certifican los productos diciendo que cumplen para conexiones concreto a concreto. No todos los químicos que encontramos en el mercado nos van a servir a nosotros para hacer una conexión de este margen. Recordemos que la NSR10 es muy enfática en que tenemos que considerar el diseño sísmico y para eso, en cuanto a anclajes, lo que nosotros tenemos que contar es mínimamente con que en este documento de aprobación del químico que vamos a utilizar para esta tarea tenga una certificación de que soporta cargas sísmicas y además que funciona para un reforzamiento de una estructura. Así que lo mínimo a hacer en obra y a revisar desde la oficina es que el producto que nosotros estemos recomendando cumpla con un documento de certificación y en la certificación en sus usos venga descrito que puede utilizarse para esta tarea. Ahora sí, entendiendo el paso a paso y cómo nosotros nos devolvemos desde qué es lo que está permitido para un anclaje hasta las fórmulas, entonces veíamos los estándares, sus criterios de aceptación, el documento de aprobación para un producto específico. Ahora sí ya podemos empezar a utilizar y hablar de la ACI 318 y de sus fórmulas para su diseño. En cuanto a conexiones concreto a concreto, que es de lo que nosotros vamos a hablar hoy, existen 3 tipos. Se los voy a dibujar aquí abajo. Para un empalme por traslapo,
sería algo así como yo tengo una viga y la viga, digamos acá, hasta acá llegó la viga y tenía su refuerzo. Tenía el refuerzo del elemento y yo no dejé varillas para hacer el empalme, yo no dejé ninguna clase de continuidad del acero, o si dejé muy poca y necesito pues instalar nuevas varillas. Entonces, estas varillas nuevas van a quedar de forma paralela a las anteriores que yo tenía en este sentido y las voy a ingresar al elemento de concreto existente de esta forma. A diferencia de las barras de inicio es, por ejemplo, yo tengo una losa y en la losa necesito hacer unas barras de inicio para una columna o para un muro, una pantalla, un elemento que venga de forma perpendicular. Entonces, este nuevo elemento va a venir perpendicular al acero y al refuerzo que yo ya tenía en este concreto endurecido y su acero va a ingresar en este sentido al elemento existente. Esa sería una barra de inicio. Y una dovela de corte es cuando yo tengo una columna y a la columna necesito ensancharle su área, entonces aumentar la sección del elemento. Yo voy a construirle, le voy a hacer una sección y los anclajes van a ir en este sentido. Entonces viene la columna y le hago la proyección del acero para que soporte estas nuevas cargas. Este diseño se hace principalmente considerando esta carga cortante que va a ejercer en los anclajes. ¿Qué más es importante? Y es lo que va a regir cualquiera de estos tres tipos de diseños que ya miramos, van a estar gobernados por la ecuación de la longitud de desarrollo que nosotros conocemos ya para las vigas. Tiene algunas variables importantes, entonces están consideraciones desde el acero que contamos, el concreto con el que contamos. Esto es un factor que depende del concreto, es una característica que va a traer el concreto, asociado pues a su peso. Vienen algunos valores de psi y está, por ejemplo, según un poco más abajo vienen descritos por si nosotros queremos revisar qué hace referencia a cada una de estas variables. Están factores que dependen la localización del refuerzo, el diámetro de la barra, según el recubrimiento de la barra y según el grado de refuerzo que tenga el elemento. Entonces, estas son variables que vamos a ir revisando en una tablita. Cuando hagamos el ejercicio, vamos a ver detalle uno a uno para poder hacer la selección de lo que nosotros tenemos. También están esas otras variables que hacen referencia, primero, el CB, que está asociado a esas distancias al borde del concreto. Entonces, esos recubrimientos que hay, según eso vamos a seleccionar un valor, ya vamos a verlo en el ejercicio. Está el KTR, que está asociado al refuerzo transversal, un poco a ese confinamiento que se presenta. El KTR, bueno, vamos a ver también la fórmula. Y los DB, que serían el diámetro de las varillas que yo voy a insertar. Hay un aspecto importante y es que en la longitud de desarrollo, la mínima, así yo tengo una varilla del diámetro pequeño, o número 3, número 2, lo que yo vaya a empotrar dentro del concreto, lo mínimo es 30 centímetros. Entonces yo resuelvo la fórmula y si este valor me da menor a 30, me voy por 30 centímetros. Esta es la tabla que les comentaba donde nosotros vamos a buscar esos valores de psi y vamos a ver para qué condiciones nos aplican, cuáles son las elecciones que vamos a hacer. En el ejercicio lo vamos a revisar, pero pues esta es la tablita para que lo tengamos presente. Y adicional a lo que les comentaba, en la norma también nos dice que cuando yo voy a hacer un traslape de dos diámetros diferentes de acero, digamos el elemento que yo tenía ya existente tiene varillas número 8, pero yo ahora la proyección que la voy a hacer, yo ya revisé que me cumple con el diseño a flexión del elemento, yo ya revisé que cumple las cargas, pero le voy a bajar el diámetro del acero. Entonces ya no voy a contemplar varillas número 8, sino número 7, digamos. Cuando yo tengo ese caso, que son varillas diferentes, ¿qué tengo que hacer? Tengo que primero mirar cuál es esa distancia mayor entre la longitud de desarrollo para la barra de mayor diámetro y esta longitud de empalme para la barra del diámetro menor. El mayor de esos dos es el que yo voy a seleccionar como la longitud que voy a empotrar en el concreto. ¿Cómo se calcula esa longitud por empalme? Entonces el empalme es el que va a regir aquí cuando nosotros tenemos que revisar el empotramiento para una barra de diámetro menor. Y aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dirigir a esta tabla, voy a revisar cuál es ese acero que yo le estoy proveyendo, le estoy dando al elemento, el acero que requiere, si la relación es mayor a 2, si es menor a 2, y además qué cantidad de esa proyección me va a quedar posinstalada.
Entonces, ¿cuánto yo voy a necesitar agregarle al elemento para cumplir con la cuantía? Y según eso, yo voy a tener que la longitud esta del empalme va a ser o la misma distancia de la longitud de desarrollo, los 3 centímetros que les mencionábamos, y en caso B, que son, digamos, los casos más críticos, tendríamos 1.3 veces la longitud de desarrollo o los 30 centímetros que decíamos que es el margen mínimo. De aquí es de donde saco cómo se calcula la longitud por empalme. Reviso, hago la revisión de ambos, de la varilla de mayor diámetro, la de menor diámetro, y la que tenga el valor más grande, ese es el valor que yo voy a considerar para el diseño. Ahora, ya conociendo la teoría que hay detrás, donde podemos encontrar las fórmulas en la norma, las revisiones, vamos a hacer un ejercicio en el que desarrollemos un ejemplo del primer tipo de conexión que les comentaba que podemos hacer concreto a concreto, que es un empalme por traslapo. Entonces, según este ejercicio, según este tipo de conexiones, vamos a hacer el ejercicio y vamos a revisar qué nos dice la norma, cuáles son esos márgenes, cómo vamos a seleccionar las variables y si quedan, y pues el propósito va a ser que quede mucho más claro el proceso para el diseño de esta conexión.